sobre el caso de la Agencia de Noticias del Estado Notimex. Pues ya han pasado más de 1000 días de la huelga en la que está y hay una serie de irregularidades que se han presentado ahí. Uno es los ámbitos políticos que suceden ahí, pero otra es los ámbitos legales y jurídicos y otra en materia de injusticias. Y yo tengo algunos comentarios y preguntas para usted en ese sentido y para la directora San Juana Martínez, que nunca aceptó una solicitud de entrevista aún con las preguntas presentadas por adelantado. Y es que, pues, ¿qué ha pasado con la corrupción que había en Notimex? ¿Quién está pagando las consecuencias? No ha habido nada contra el exsecretario de Notimex, Conrado García Velasco. De hecho, la dirección de Notimex ni siquiera lo menciona en ningún lado. ¿Qué pasó ahí? Había tantos señalamientos cuando usted presentó a San Juana Martínez que se iba a combatir ahí la corrupción, pues no hay nada en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Ha habido auditorías con los exdirectores de Notimex, el manejo que hubo en esta agencia que sabemos no solamente del sindicato, sino también de la dirección, de las direcciones pasadas, y lo trasladaría a esta también. Viendo los presupuestos que son asignados a la agencia Notimex, la huelga estalló el 5 de marzo de 2020, legalmente constituida la huelga. Y no se entiende por qué sigue ejerciendo los recursos una agencia que está en huelga. Por ejemplo, en el año 2020, que es cuando entró en huelga, tenía un presupuesto de 180 millones, la huelga fue en marzo. A partir de marzo no podría ningún trabajador ni trabajadora ejercer los recursos hasta que se resuelva la huelga. Sin embargo, se entregan los recursos, se usan los recursos y después en el año 2021 se le asignaron 158 millones, en el 2022 228 millones y para el año 2023 se le han asignado 195 millones. Son recursos que Notimex ha presentado y que ha usado, que ha hecho uso de ellos. ¿Cómo es posible eso si está en huelga? El otro punto es que durante la administración de San Juana Martínez han pasado 3 directores de la dirección jurídica, 3 directores de la sección de noticias internacionales, 2 directores de producción audiovisual, 2 directores de dirección editorial, 2 directores de dirección de comercialización, 2 directores de dirección administrativa. Todos salen con problemas con la dirección actual, todos y todas. Estoy hablando de los no sindicalizados, de los que entraron con la actual dirección. En el caso de todas las personas que salieron cuando se dio el conflicto en un inicio, no solamente todos salieron los que habían entrado con San Juana y que dejaron sus trabajos anteriores en una apuesta también por su gobierno, porque es gente que sigue simpatizando con su gobierno. Y en el caso de, por ejemplo, Manuel Ortiz, que era director de Noticias Internacionales, el acoso llegó a tal extremo por parte de la dirección de Notimex que él y su familia tuvieron que irse a vivir a otro país. Él y otros ex trabajadores y ex trabajadoras, a todas las empresas en donde intentan trabajar, les llegan cartas con las acusaciones que hacía la actual dirección de Notimex. No importa si es en Estados Unidos, si es en España, es un acoso tremendo a ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex. No pueden entrar, por ejemplo, a ninguna dependencia de gobierno porque reciben el acoso y
cartas y señalamientos hacia sus personas, levantándoles infundios, delitos, etcétera, etcétera, en estas cartas, lo que se complica que puedan trabajar en otros lugares. Es gente, de verdad, presidente, en una condición de vulnerabilidad y de miedo. Hay mucho miedo a la directora San Juana Martínez, porque ya se ha considerado como una de las funcionarias intocables en su administración. Es una funcionaria que lo mismo ha atacado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, a la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y aquí hablo ahora de las trabajadoras sindicalizadas que están en la calle desde hace 1000 días. Ellas sí no están cobrando lo que cobran quienes están actualmente operando Notimex. Llevan 1043 días en huelga en la calle. Y no se entiende esa parte, presidente, por qué no se ha resuelto. Pensamos que usted tiene mucho poder de decisión en lo que se puede hacer ahí. Si la idea era cerrar la agencia, pues entonces explicarlo y cerrarla, pero no se entiende por qué se tiene a trabajadoras en la calle, en una huelga que no sabemos en qué va a terminar. Y me gustaría saber su posicionamiento sobre pues siempre he planteado que debe de buscarse una conciliación y un diálogo con compromiso, pero no ha sido fácil y no es una parte, son las dos partes, porque no se trata de maniqueísmo, de buenos y malos, es que son muy perseverantes, o sea, en sus planteamientos, nadie quiere ceder. Se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza. Aquí está Jesús, que tú deberías de explicarlo. Ven. ¿Él es ¿Por otro qué? de los atacados? Es que hemos buscado la forma y no queremos actuar afectando pues a nadie. Esto, por ejemplo, que me dices de que tuvo que salirse del país un periodista, es la primera vez que lo escucho. Y la verdad, pues sí creo que no había necesidad, ¿sí? Porque hay libertades plenas y no se persigue a nadie. Y además, si fuese así, que mandaran cartas, como cuando despiden a trabajadores para desinformar sobre la conducta del trabajador, de que son trabajadores muy conflictivos y no se les dé oportunidad de trabajo, se les boletina, ¿sí? Eso es una medida autoritaria, ¿sí? Y si lo están haciendo, pues aprovecho para decirle que no tomen en cuenta eso y que aquí en el Palacio puede entrar quien quiera y a cualquier oficina pública. No se le puede negar la oportunidad de hacerlo a nadie. Pero a ver, Jesús.
Bueno, como es del dominio público, el conflicto en la agencia Notimex, la agencia del Estado Mexicano de Información, pues ya se ha prolongado más de 1000 días. Y bueno, pues ha habido desde el principio, en un inicio se hicieron las denuncias conducentes por manejos irregulares, por la forma en cómo el sindicato se movía, que controlaba la propia agencia, pero todas esas investigaciones y denuncias están en la Secretaría de la Función Pública. Por lo tanto, ahí tendrían que dar respuesta a las consecuencias legales o económicas que haya lugar a los exdirigentes del sindicato de Notimex. En el caso de la huelga, que por despidos o por aparentes despidos injustificados y por una cambios al contrato colectivo y demandas de los trabajadores inició, pues han llevado a cabo varias audiencias, bueno, muchas audiencias, tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Secretaría del Trabajo e incluso en la Junta de Conciliación, de tal forma que pues ha habido diálogo, se han escuchado las demandas del sindicato, se han atendido también las cuestiones que he planteado tanto la directora como el propio jurídico de la agencia, y bueno, pues se han hecho propuestas en cuanto a los despidos, a la reinstalación, al acercamiento a las partes, y bueno, pues ha habido, digamos, un punto de no encuentro, de no solución, porque se volvió irreconciliable un par de demandas que se hicieron por ambas partes, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que las autoridades laborales, en particular la Junta de Conciliación, pues tenga que determinar pues cuál es la salida del conflicto, y estamos en eso. Incluso había un litigio sobre la legalidad o no de la huelga. Todo eso está en manos de la Junta de Conciliación. En ese proceso estamos, en un impasse, esperando la resolución de las autoridades laborales, y pues también pues hacemos un llamado a que pues, las partes puedan acercar, digamos, y flexibilizar sus posturas de tal manera que se pueda llegar a una solución en el caso de la agencia Notimex. Y lo del presupuesto, ¿por qué no lo aclaran? Es que dicen las partes no se ponen de acuerdo. ¿En qué? ¿Qué parte se está pidiendo en la dirección de Notimex que no se ponen de acuerdo? Porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los 42 juicios laborales ya falló a favor de las trabajadoras. Todo, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha fallado prácticamente en todo a favor de los trabajadores y trabajadoras. No se entiende por qué no hay una transparencia en ese proceso. No, bueno, sí hay transparencia, y son más juicios, son más de 80 juicios laborales por despido. Entonces, sí, efectivamente ha habido, la Junta ha fallado a favor de estos 42 trabajadores, aún están pendientes otros fallos respecto a los despidos, y justo precisamente en términos del número de despedidos y su liquidación o su reincorporación era el tema de, digamos, de tensión o de conflicto y de no conciliación. Se hizo una lista donde se intentó hacer un acercamiento, porque bueno, hay juicios que tienen que ver no solo con lo laboral, sino también con el desempeño, y ha habido denuncias, ¿no? Entonces, lo que se buscó era una solución negociada, y se llegó a un punto de no retorno en la medida en que ninguna de las dos partes aceptó la propuesta que se hizo desde la vocería y desde la Secretaría de Gobernación, cuando ya nos habíamos acercado bastante, ¿no? En términos del presupuesto, lo que se señala, pues Notimex ha recibido su presupuesto, no está ejerciendo funciones como agencia informativa, no está al aire, no está emitiendo ni notas informativas, ni de tal manera que lo que sí hay es que aun cuando digamos tienen derechos los trabajadores de la agencia a recibir aunque no estén trabajando, pues a recibir su salario. Eso es parte del derecho de los trabajadores, y también de los trabajadores que están en huelga, pues aunque no lo reciban en este momento, una vez terminado el conflicto tiene que resolverse sus derechos laborales y sus ingresos no devengados. Ya no abuso yo del tiempo, nada más digo mi respeto. Y nosotros estamos abiertos
y promoviendo la conciliación, entendiendo las razones del Notimex. Tiene razones y también tiene sus razones la directora San Juana Martínez y la actual dirección de Notimex. Entonces, estamos buscando la conciliación para que pueda volver a funcionar la agencia del Estado mexicano, el Notimex, y no se ha buscado el cierre de Notimex, ya se hubiera hecho algo al respecto. No estamos, el gobierno mexicano no está pensando en el cierre de Notimex, sino de resolver de manera dialogada y conciliada este conflicto laboral.